¿cómo están? Saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En esta ocasión, aprovechando que un cliente me hizo un pedido así, flash, para dar de regalo de una mantita con cola de sirena, he querido compartir también con ustedes el tutorial, ya que en algunas ocasiones me habían venido pidiendo algunas de mis amigas por mensajitos, directamente también, que les enseñe a tejerla. Y pues ahorita me encuentro a 1000 por hora porque estoy tejiendo para ya entregar a este cliente que ya mismo viene hoy en la tarde, pero a la vez he querido compartirles, como les digo, el video, ¿sí? Así que si por ahí alguna fallita se me pasa, espero me disculpen, porque estoy así, que quiero terminarla, quiero ver cómo queda y también quiero ver la reacción de mi cliente, porque va a quedar muy hermosa. Les va a gustar, amigas, así que no hablemos mucho y nos vamos a tejer. Vamos a utilizar esta lana, sí, miren, es medio gruesita y tiene como unas chispitas de brillito y por eso se llama lana metálica. Viene en presentación de madejas de 90 gramos, ¿sí? Ya le hice yo obviamente los ovillos. Para tejer esta linda mantita con cola de sirena vamos a utilizar 10 ovillos, los cuales van a ser 5 para la parte de abajo de los pies hacia la cadera, 3 de la cadera hacia el cuello y los 2 van a ser para tejer la colita o las aletas de esta sirena. Ahora, para el cuerpo yo voy a tejer con crochet número 7 y la cola la voy a tejer con crochet número 10. Vamos a utilizar tijeras y una aguja lanera. La talla que voy a tejer para esta colita de sirena es para una mujer adulta y vamos a empezar con 20 cadenas, que serían la base para nuestra mantita. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sobre esta última cadenita voy a tejer 2 cadenas adicionales que serían mi primer punto. Luego voy a bajar a la cadena de lado tejiendo un punto alto y así esta vuelta va a ser con puntos altos, es decir 20 puntos. Si ustedes desean hacer una tallita más pequeña, van a comenzar su base con 15 cadenas. Terminemos esta vuelta entonces con puntos altos. Ya tengo mis 20 puntos altos tejidos. Ahora no voy a dar vuelta para seguir tejiendo, sino que voy a tejer pero del lado de acá, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo el último punto, que sería el primero para dar vuelta acá. Ahí mismo voy a tejer 3 puntos altos más. Tienen que estar 4 en esa punta. Entonces vamos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces van a quedar 4. Ahora yo voy a tejer esta vuelta sobre estas costillitas de la cadenita que le sostiene el punto de acá. Es como un efecto reflejo o un efecto espejo, ¿sí? Entonces vamos a tejer puntos altos sobre los anteriores, pero de esta manera. Entonces completemos esta vuelta con puntos altos hasta llegar aquí donde vamos a repetir lo que hicimos acá. Ya estamos al final de esta vuelta y este es el primer punto que tejimos
y en ese espacio vamos a tejer los 3 que me faltan para completar 4. Me voy a ir a la primera cadenita del primer punto, pero no en el centro, sino aquí a las costillitas. Ahí voy a cerrar con punto deslizado y esta sería la base para nuestra colita de sirena. Una vez ya tejida la base de nuestra colita de sirena, vamos a empezar con las vueltas de base, ¿sí? Las vueltas que son en la parte de los pies, para luego tejer ya la parte que va a llegar hasta la cadera. Entonces pongan atención porque esto es muy fácil, ¿sí? Vamos a subir con 2 cadenas y en el espacio de aquí adentro vamos a hacer un punto alto. Vamos a saltarnos un espacio y en el siguiente hacemos lo mismo. Vamos a tejer 2 puntos altos. Nos saltamos de espacio y en el siguiente 2 puntos altos. Y si ven cómo se va formando una V en cada espacio, entonces vamos a tejer esta vuelta con V's hasta aquí para indicarles cómo deben dar la vuelta. Ya tengo esta partecita con V's tejidas, ¿sí? Y ahora he llegado aquí a la puntita. Entonces lo que voy a hacer es saltarme este espacio y me voy al del medio. Y ahí tejo obviamente mi V. Me salto este espacio y voy al siguiente. Y voy a seguir tejiendo de la misma manera, saltándome un espacio, al siguiente una V. Me salto espacio, al siguiente una V, hasta llegar aquí. Ya llegué al otro extremo de mi tejido. Entonces lo que voy a hacer es buscar las costillitas que están sobre el primer punto, donde cierro con punto deslizado. ¿Sí? Ahora, vamos a tejer filas con aumentos y filas sin aumentos, ¿sí? Las filas impares van a tejerse normalmente, V's dentro de cada V anterior, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta la primera fila porque esta es la base. Entonces vamos a empezar desde aquí, ¿sí? Que sería la 1 y esa no tenía aumento. Ahora esta que viene es fila par y va a tener aumento. Vamos a subir entonces con 2 cadenitas, dentro tejo el punto correspondiente y voy a seguir normalmente este lado hasta llegar aquí al extremo donde vamos a hacer un aumento. Entonces tejamos hasta aquí las de V's para indicarles cómo queda después. Bien, yo ya tejí esta partecita con V's y si miran cómo va quedando bonito. Ahora voy al extremo. Sí, aquí está una V. Dentro de esa V vamos a hacer un aumento. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tejer 3 puntos altos. ¿Sí? Y de ahí seguimos tejiendo normalmente nuestras V's hasta llegar al otro extremo donde también vamos a hacer un aumento, ¿sí? Aquí, esta fila es par y va con aumento. La siguiente vamos a hacer una V aquí y otra acá.
porque quedan estos espacios que son para tejer estas V's, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo hasta el extremo para hacer el aumento, ¿sí? Con V's, porque todo el trabajo va a ser así. Es bien fácil esto. Solamente al principio sí deben poner mucha atención para que les quede muy bonita. Hagamos entonces esta fila hasta llegar al extremo para ponerle el aumento y explicarles cómo va a ser la siguiente fila para que ustedes no se confundan. Ya estoy en el otro extremo y como hice aquí, ¿sí? Voy a hacer el aumento. Entonces aquí en esta V esquinera quedarían 3 puntos altos. Voy a la costillita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Subo 2 cadenas dentro, ya saben que hago el punto para mi V y sigo tejiendo normalmente. Esta sería fila impar porque es la tercera, ¿sí? Entonces aquí nosotros seguimos tejiendo normalmente V's y llegamos acá a este extremo. Aquí van a ir 2 y aquí 2. Luego siguen el curso del tejido hasta acá y en el aumento van a poner aquí una V y acá otra, ¿sí? Esta es la tercera vuelta. Bien, amigas, miren cómo ya está quedando. En cada extremo ustedes ven que en una vuelta le ponemos un aumento y en la otra no, ¿sí? Y vean cómo queda estos espacios. Ahora en esta vuelta que viene, como ustedes ven aquí nos tocaría poner un aumento, es decir, 3 puntos altos, y lo demás van a seguir tejiendo normalmente V's dentro de cada V, ¿sí? La fila impar no tiene aumento, la fila par con aumento, y así van tejiendo una con aumento y la otra no, hasta lograr 11 vueltas. Ya tenemos 11 vueltas sin contar la primera donde solo puse puntos altos, es decir que con esta serían 12 vueltas, ¿sí? Son 11 vueltas de V's, ¿sí? Y vamos a completar de aquí en adelante hasta que lleguemos a la altura de nuestra cadera. Van a irse midiendo, ¿sí? Porque a partir de ahí ya nos tocaría hacer la parte abierta, la parte que nos va a tapar los brazos. Ustedes vieron que tejimos las 11 vueltas poniendo aumentos a cada lado, pero a partir de ahora hasta la altura que queremos, que es la altura de nuestra cadera, ya no van a haber aumentos, ¿sí? Vamos a tejer y tejer y tejer hasta llegar a la altura deseada. Bien, amigas, a partir de las 11 vueltas que eran con aumentos, ¿sí? Yo he ido tejiendo la cantidad suficiente que me dé hasta llegar a la cadera. Por el espacio no pueden ver el largo, pero ustedes obviamente si se midieron ya saben qué largo tiene, hasta su cadera. Ahora, lo único que vamos a hacer es irnos a la costillita, ¿sí? De nuestro primer punto. Vamos a cerrar y recorto. Remato el hilo y listo. Ahora, pongan atención, porque ya viene la parte de arriba, ¿sí?
y vamos a tejer abierto todo hasta llegar al cuello, ¿sí? Veamos que esté bien rectito, tiene que estar todo bien, para poder sacar la mitad de nuestra colita. Tengo este poquito de hilo de otro color y lo voy a utilizar como marquita. Ahora, para sacar la mitad, yo voy a doblar, ¿sí?, lo que hemos tejido hasta la cadera, y ahí tengo yo la mitad. Entonces pongo ahí mi marquita y a partir de ahí vamos a empezar a tejer la parte de arriba. Ahí le voy a poner para no confundirme, ¿sí? Estamos en la mitad y lo mismo que ya venimos haciendo vamos a hacer en la parte de arriba, sino que la diferencia, como les vuelvo a repetir, es que va a ser abierto. Entonces aquí iniciamos con 2 cadenas, que sería un punto alto, ¿sí? Este va a ser el borde, y por ahí luego pasaremos un borde de medio punto y luego uno de cangrejo, para que le dé más similitud al cuerpo de una sirena. Entonces vamos al siguiente espacio donde está mi V y seguimos tejiendo normalmente, ¿sí? Así. Seguimos todo el contorno tejiendo V's hasta llegar al otro lado donde está mi marquita. Aquí tejemos una V y acá en el centro un punto alto, ¿sí? Entonces hagamos esta primera vuelta. Ya terminé la primera vuelta de la fase que vamos a hacer abierta, ¿sí? Aquí, como les dije, inicié con punto alto, por lo tanto en el mismo espacio termino con punto alto. Y al lado obviamente las V, que eso no va a cambiar. Vamos a dar vuelta y así mismo subimos con 2 cadenas y tejemos V's en donde ya están tejidas, ¿sí? V's sobre V's hasta que el tejido nos llegue al cuello. Bien, amigas, ya está terminada la parte del cuerpo de mi sirena. Aquí no es tan visible por el espacio, pero ya les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? He tejido la parte necesaria que va abierta. Todo va a depender de su talla. Ustedes tienen que irse midiendo, ¿sí? Ahora, yo he tejido, para darle un bonito terminado, una vuelta de medio punto. En el borde que va abierto va a ir medio punto en cada espacio. Si se acuerdan que yo les hice tejer un punto antes de la V, entonces en ese espacio tejen el medio punto. Luego en la parte de arriba van a tejer en el espacio donde está la V, medio punto, y en el espacio de al lado, ¿sí? Así, medio punto aquí y medio adentro, medio punto en la V y medio punto en el espacio, ¿sí? Todo el borde. Ahora, para finalizar y darle ese toque medio como de escamas que tienen los pescados, que tienen las sirenas, vamos a hacerle una vuelta de cangrejo y vamos a hacer así. Subimos una cadenita y en vez de tejer para acá, vamos a irnos atrás, ¿sí? Como el cangrejito. Vamos atrás, así, sacamos lazada y tejemos. Es un medio punto al revés. Entonces vamos para atrás, sacamos lazada y tejemos. Para atrás, sacamos lazada y tejemos. Y así va a quedar muy bonita nuestra cola de sirena. Así, para atrás, como el cangrejito, así, y sacamos. Para atrás, lazada y tejemos. Y así vamos a pasar todo el borde, todo donde hicimos el medio punto hasta llegar aquí. Ya llegué al final
dando vuelta todo este borde con punto de cangrejo. Y lo único que voy a hacer en este último es cerrar con punto deslizado y luego rematar y listo. Cerramos y ya está. Cabe indicar que en esta y en la otra esquina yo puse 2 medios puntos, ¿sí? Para que no quede esta parte muy apretada. Obviamente también 2 puntos de cangrejo. Ahora voy a perder ese hilo con la ayuda de mi aguja lanera. Aquí que quede bien bonito, que no le frunzan, y ya está listo. Entonces ese poquito sí le podemos recortar porque está bien rematado, no hay problema. Está terminado el cuerpo de nuestra sirena. Ahora vamos a pegar las aletas. Yo les dije que vamos a utilizar 2 madejas que las dejé aparte para las aletas, ¿sí? Y vamos a empezar. Las aletas, como son gorditas y queremos que sobresalgan, vamos a hacerlas con este crochet que está más gordito también. Es número 10, como les dije yo al principio. Vamos a tejer 15 cadenas, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a subir ahí mismo 2 cadenitas que serían nuestro primer punto, ¿sí? Al lado voy a seguir tejiendo puntos altos para completar esta vuelta. Vamos a tener 15 puntos altos. Bien, ya están los 15 puntos altos y ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer aumento, ¿sí? Pero el aumento va a ser siempre solamente en este lado, en el lado de acá no. Y ya van a ver por qué. Esta parte tiene que ser planita y esta de acá va a ir creciendo así para dar la forma curva que tiene la aleta de nuestra sirena. Entonces miren cómo vamos a ir aumentando y cómo va a ir quedando nuestras aletitas. Subimos con 2 cadenas, ¿sí? Y en el punto siguiente siempre va a ser primero tejido el primer punto y en el de al lado vamos a hacer nuestro aumento. Entonces vamos a tejer así 1 y 2 en el mismo espacio. Ahora, ¿por qué le tejo aquí y no encima? Porque las aletas van a llevar punto alto relieve. Yo ya les había indicado este punto en algún otro video. Entonces, en vez de tejer aquí o en el espacio, vamos a pasar el crochet y tejemos, ¿sí? Y así le damos ese aspecto bien bonito de las colitas de la sirena. Así por debajo y pasamos. Por debajo y pasamos. Y así vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar acá. Incluso en este punto vamos a pasarle por debajo el crochet. Ya está mi primera fila con punto alto relieve. Ahora voy a dar vuelta y así mismo, como estoy en la parte planita, aquí no voy a tejer un aumento. Vamos a ir tejiendo normalmente por debajo nuestros puntos altos.
¿sí? Y llegamos hasta aquí, porque acá vamos a ponerle un aumento. Siempre tiene que ser un punto antes del final. Sigamos tejiendo entonces hasta llegar aquí para hacerle el aumento. Bien, estoy ya al principio donde me toca hacer un aumento. Entonces voy a tejer por debajo así, 1 y 2, y el último punto normal. Doy vuelta al tejido y así mismo subo con 2 cadenitas y en el primero viene mi aumento. Así. Luego seguimos tejiendo normalmente nuestros puntos altos. Y así nosotros vamos a seguir tejiendo. Si ven cómo va aumentando ya. Y a medida que vamos tejiendo, obviamente va a ir curvando con los aumentos, pero siempre de este lado, tanto de ida como al regreso. La parte de aquí siempre tiene que ser planita. Acá no le vayan a hacer nada, solo tejido normal. Acá siguen aumentando. Entonces yo termino esta vuelta y al regresarme ya me tocaría aquí el aumento. Siempre en este, en el punto anterior al último, ¿sí? Entonces, como estas vueltas vamos a completar 20, ¿sí? Porque es para una talla grande, para mujer adulta. Si ustedes desean hacer una talla pequeña, no le van a hacer 20 vueltas, sino solo 15, porque la base también tejimos 15. Terminemos entonces con 20 vueltas. En el caso de que se pierdan por la emoción, ustedes van a darse cuenta aquí para ir contando las vueltas que ya tienen. Entonces aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3. Siempre se van a guiar aquí para saber que ya completaron sus vueltas. Y completas las 20 vueltas, tejemos otra pieza igual. Ya están aquí las aletas de nuestra sirena, ¿sí? Yo les había dicho que tejan 2 piezas iguales. Ahora vamos a unir de esta manera. Con el crochet más delgado, es decir, el número 7, con ese vamos a hacer medios puntos en la parte del centro de nuestra colita, ¿sí? Y a la vez perdemos este hilito. Entonces vamos. Medio punto. Aquí unimos con una cadena porque es el primer puntito. Luego vamos a irnos aquí, ¿sí? En cada espacio, viendo que esté bien unido, bien parejito, ahí hacemos medio punto, ¿sí? De la una pieza y de la otra, ¿sí? Medio punto en cada espacio hasta llegar aquí. No le van a cortar al hilo porque vamos a pegar esa partecita ya en el cuerpo de la sirena. Entonces en cada espacio de acá terminemos con medio punto. Bien, ya está unidas las 2 piezas y esta partecita va a ir atrás, ¿sí? O sea, en la parte de abajo donde está la abertura de la sirena, y esta parte de aquí va adelante. Vamos a unirle
a nuestra colita junto con el cuerpo. Con la ayuda de mi aguja lanera, yo he puesto aquí una marquita en la mitad, ¿sí? Y ahí es donde vamos a unir. Para que no me moleste esta marquita, obviamente, porque ya puse mi aguja, entonces le saco sin ningún problema. Y lo que voy a hacer es darle unas puntaditas aquí, así. Voy a rematar y eso es todo. Este hilo lo voy a dejar ahí para perderle. Ahora, ustedes ven que esto sale, ¿sí?, del espacio, pero no se preocupen porque eso vamos a encarrujar. Y yo he dejado una cantidad suficiente de lana para poder encarrujarle bien y hacer nuestras puntadas. Ahora, vamos a ir encarrujando con la aguja esta parte de la aleta, así, le van encarrujando hasta llegar al centro. Así. En cada espacio van pasando la aguja con punto hilván. Sí, ahora han llegado a la mitad y tienen que ver que esté a la misma altura y luego empiezan a coserle. Y eso lo van a hacer tomando los puntos de la primera vuelta que tejimos al principio de nuestro cuerpo de la sirena, así. Ahí van a ir uniendo. Sí, tienen que tratar de que esté a la misma altura, de que no les sobre ni un solo poquito, hasta aquí. Sí, entonces tienen que coser hasta aquí, rematan y le pasan al hilito para adentro para que no les quede feo aquí, no se asome el hilo en el remate. Y lo mismo van a hacer acá, le encarrujan y le cosen igualito que estoy haciendo yo aquí. Y ahí nos va a quedar muy bonita nuestra sirena, ¿sí? Entonces terminemos de coserle a las aletas para mostrar cómo nos ha quedado. Miren, amigas, cómo ya quedó. Ahí ustedes pueden ver las aletas de nuestra sirena y obviamente el cuerpo, ¿sí? Está larguita para que ustedes puedan meter sus piernas y obviamente taparse en la parte de arriba sus brazos. Y miren del otro lado cómo nos queda, ¿sí? Ahí fácilmente apreciamos la abertura a partir de la cadera. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy chic? ¿Verdad que muy fashion? Una mantita así con cola de sirena es muy chévere para las chicas, las jovencitas que se reúnen a hacer pijamadas, que les gusta ver televisión, estar con sus snacks, en fin, para que cada una tenga su mantita y estén calientitas y puedan jugar, puedan divertirse. Para uno que no quiere estar viendo la televisión en su habitación, sino en la sala, pero hace mucho frío y no quieres bajar una tremenda cobija, sino que con tu mantita es suficiente, ¿sí? Déjenme en sus comentarios, amigas, que yo a todas les leo y poco a poco voy a irles complaciendo en lo que me han pedido,
¿Sí? Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y no se olviden de suscribirse activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo tutorial. Gracias a todas las que se siguen uniendo a mi canal, gracias a todas las que me siguen apoyando. Seguimos creciendo y esta es una hermosa comunidad de amigas y por qué no decir también amigos a los cuales nos une una pasión y es el tejido, ¿sí? Síganme también en redes sociales porque hay cositas, como les he dicho, que no las subo en video que son pedidos flash, por el tiempo. Entonces yo a veces dejo los patrones, por ejemplo, en mi blog, y para conocernos un poquito más, estoy en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Pues no se olviden que este jueves es de puntadas. Dios mediante tengo una muy bonita que ya les he venido preparando, porque estoy haciendo un chal y como esta puntada es muy fácil, la quiero compartir también con ustedes, ¿sí? Entonces, amigas, no les canso más. Nos vemos Dios mediante. Bye.